Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Sí, Sebastián, yo soy ingeniero industrial y trabajo para una compañía desde hace más de 17 años. Y la verdad es que en los últimos años se ha deteriorado muchísimo mi capacidad de reaccionar, de retener, de tener claridad en las ideas, de tener memoria retentiva, lucidez. Y siento y he sentido que esto ha bajado mucho mi rendimiento y mi desempeño. Y todo asociado a la falta de sueño. Yo tenía noches en las que podía estar tranquilamente sin dormir una sola hora, pues media hora, y eso que medio, porque era con los ojos medio cerrados, con la mente todo el tiempo dando vueltas. Me levantaba como si tuviera arena en los ojos, de verdad, y seguía trabajando. Tratar de dar el mejor resultado en esas condiciones es muy difícil. Inclusive en la casa también, el genio, la manera en la que cambia el temperamento cuando no estás totalmente restaurado, cuando no tienes cantidad ni calidad de sueño. Intenté muchísimas cosas, la verdad, ejercicios, de algunos tipos de meditaciones, intenté algunos productos, bebidas, hierbas aromáticas. Lo último que también probé fueron algunas pastas que me recomendó un médico, pero curiosamente me generaron pesadillas y dormía asustado todo el tiempo. Y de las cosas más bacanas es que esto es una solución totalmente saludable, no es invasiva con tu cuerpo, no te genera como efectos adversos, aparte de la adicción al podcast, porque es muy interesante. Pero más allá de eso, no tiene efectos secundarios que te afecten y realmente funciona. Yo, como muchos lo han dicho y muchos lo he escuchado en algunos mensajes que te ponen, yo casi no escucho completamente un podcast. De verdad que es muy escasa la vez en que lo termino porque siempre me quedo dormido, inclusive a veces iniciando. Y la verdad, no me importa escuchar el mismo podcast X cantidad de veces. O sea, puedo escuchar el mismo y tiene el mismo efecto, igual me duermo. O sea, no tengo que escuchar uno diferente para que funcione, no, la verdad. Si me los he escuchado todos, pues pongo alguno que esté repetido y funciona igual, funciona perfecto. Entonces, para mí, esto ha sido algo muy importante y aportante en mi día a día, en mi vida laboral, en mi vida personal y hasta en la salud. De verdad que muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés
en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés con la firme decisión de querer dormirte. Espero que ya hayas decidido dormirte en un lapso muy breve, dependiendo de cuán acostumbrado estés, dependiendo de cuán acostumbrada estés a escuchar este podcast. Quizás ese lapso, ese tiempo que tardes en dormirte, sea un poco mayor o un poco menor, dependiendo, reitero, del acostumbramiento que ya tengas, de cuánto hayas escuchado el podcast anteriormente, porque quizás, si es la primera vez que lo escuchás, exista la posibilidad de que no te funcione. Rara vez es la que no funciona. Rara vez no funciona. Pero debo anticiparte que este podcast no es infalible y no funciona para todo el mundo por el simple hecho de que todos somos diferentes y todos tenemos una mente diferente que necesita otras cosas para dormir, quizás diferentes a las que necesita el de al lado. Jorge nos hablaba desde Colombia, le mandamos un abrazo grande a Jorge, y él nos contaba acerca de las consecuencias que le puede llegar a traer el hecho de no dormir bien. Cosas que quizás no nos ponemos a pensar, cosas que quizás no evaluamos habitualmente, pero quizás, como dice Jorge, la falta de lucidez, la falta de claridad, el hecho de que quizás no podamos pensar como lo hacíamos antes, la falta de ideas quizás. Si sufrís de insomnio y te sentís mentalmente agotado, o quizás no lo suficientemente lúcido, o por lo menos no te sentís igual de lúcida a como te sentías antes, obviamente podemos asociar esta situación a la falta de sueño. No es solamente un mal que nos afecte al otro día. La falta de sueño quizás puede llegar a afectarnos de forma crónica, vamos a decirlo así. Si no dormimos bien, no es solamente que vamos a tener sueño y vamos a sentirnos cansados y simplemente al otro día tendremos que dormir un poco más para recuperar esa falta de sueño y ya está todo arreglado. Si sufrís de insomnio, sabrás que cuando se vuelve crónico es realmente una situación molesta. Es realmente algo que necesitamos arreglar, entre comillas. Y quizás las comillas estén de más, porque sí, realmente es algo que funciona mal y debemos arreglarlo. Es algo que quizás nos genera efectos adversos. Es algo que quizás puede llegar a generarnos consecuencias que obviamente son perjudiciales para nuestra salud, no solamente física, sino también mental, así como nos expresaba Jorge. Este podcast ayuda a que puedas conciliar el sueño. El disclaimer del inicio tenía que ver más que nada con la esperanza o la expectativa que tengas para con este podcast. Muchas veces
lo que habitualmente hacen las personas que escuchan este podcast es darle un tiempo de acostumbramiento, o por lo menos darle un tiempo de escucha para que el cuerpo, para que la mente pueda llegar a acostumbrarse. Con el pasar de los días, estoy seguro un 99% que vas a poder dormirte quizás al inicio o quizás promediando un episodio. Pero así como decía Jorge y así como cuentan todos los oyentes que me mandan sus audios y los escuchamos al inicio de cada uno de los programas, casi ninguno escucha un episodio entero. Eso significa que tarde o temprano, escuchando este podcast, vas a poder dormirte. Y quizás cuando te levantes mañana puedas entrar a mi canal de YouTube, que es ni más ni menos que youtube.com/podcast para dormirse. ¿Por qué? Porque allí hago la misma porquería que hago acá, pero bueno, la idea no es que te duermas. Si bien están estos mismos episodios también publicados en YouTube, hay otros videos que me gustaría que veas en los que aparece mi cara, justamente para que no te duermas, porque si aparece mi voz solamente, corremos el riesgo de que te pueda llegar a dar sueño y te puedas llegar a dormir, y no es la idea. Es por eso que aparece mi cara ahí, para que te des cuenta de quién te está hablando por las noches. Y no lo digo yo, sino que muchas personas me han escrito y me han dicho, ¿no?, que es como muy loco ponerle un rostro a la voz que me acompaña todas las noches. En palabras de los oyentes, o sea, ponerle un rostro a la voz que te acompaña o que te acompañaba sin rostro. Porque durante mucho tiempo yo estuve haciendo este podcast y muchas personas no me conocían la cara, que de hecho tampoco tienen ninguna necesidad de conocerme la cara, ¿no? O sea, no es la imagen lo que te va a hacer dormir, sino que es el audio, o sea, es mi voz ingresando a través de tus oídos y llegando a tu mente, ni más ni menos. Incluso, cada vez que publico estos audios en YouTube, los publico con una pantalla negra para que no haya ningún tipo de distracción. No tiene sentido ver absolutamente nada, y menos aún verme a mí. Pero hay otros videos que no son para dormir, sino que es esto mismo, pero para poder escucharlo, que sí tienen mi cara. Esos son para, qué sé yo, ponerlo ahí de fondo, sentarse a verlo, mandárselo a algún amigo con el que estemos peleados. Entonces, toma, le mandas un video mío y ahí te peleas aún más con ese amigo. Es una manera de colaborar también con el podcast. Las maneras de colaborar son las de siempre: patreon.com/podcast para dormirse o cafecito.app/podcast para dormirse. Pero también existe la posibilidad de colaborar a través de YouTube sin desembolsar dinero. O sea, si no tenés dinero como para colaborar a través de Patreon o a través de Cafecito, o si no querés hacerlo, si no querés gastar dinero, podés ayudarme de forma gratuita viendo los videos en YouTube. Podés ayudar al podcast, en realidad, a que este podcast pueda continuar en el tiempo y a que podamos, bueno, obviamente, seguir online, continuar publicando videos, publicar audios, continuar publicando audios, y continuar haciendo dormir a la gente, continuar colaborando con la gente.
podés ayudar a que este podcast siga ayudando. Reitero, a través de Patreon, a través de Cafecito o a través de YouTube. Y a través de YouTube no hay necesidad de desembolsar dinero, no es obligación. Simplemente con ver los videos que hay en YouTube estarás ayudando al sostenimiento de este podcast. Estarás ayudando a que este podcast continúe online. A mí me gusta pronunciar las cosas como se escriben. Online. Podcast. Bueno, podcast no tiene absolutamente ninguna pronunciación que se diferencie de la forma en la cual se escribe. Pero online, sí. Online, yo decía que era una palabra en japonés. Hace un par de episodios atrás, yo hablaba de que online era una palabra en japonés. No se me ocurre ahora mismo ninguna otra palabra en japonés, así que quizás sea momento de empezar a contar una historia. Y puede ser la del japonés que siempre estaba online. No quiero contar todos los días historias sobre japoneses, o historias sobre chinos, o historias sobre personas orientales. Y tú me dirás, ¿por qué dices que no quieres contar historias sobre personas orientales? Si habitualmente no lo haces. Bueno, no, sí, es cierto. Habitualmente no cuento historias sobre personas orientales. Sí, habrá alguna historia sobre un chino, habrá alguna historia sobre un japonés, pero no son la mayoría. Sin embargo, recuerdo que hace muy poco tiempo conté una historia sobre un japonés, sobre un chino. Justamente de allí me viene ese recuerdo, ¿no? De la palabra online. El chino online. El chino que siempre está online. El chino que se hacía llamar online. Esa es la historia que vamos a contar el día de hoy. No es la historia que había contado anteriormente. Pero recordé que hace poco había contado una historia sobre un chino, sobre un japonés. Y no quiero que este podcast se vuelva monotemático. En realidad, para que este podcast se vuelva monotemático, tendríamos que tener como temática los monos. Lindo sería hacer un podcast hablando sobre monos, ¿no? Episodio 1. Los monos. Su creación. ¿De dónde desciende el mono? Desciende del hombre, ¿no? Ya que el hombre desciende del mono, quizás el mono descienda del hombre. Depende. Si hay alguien que tiene el mono a upa, ¿no? Si hay alguien que tiene un mono a cococho, si hay alguien que tiene un mono así alzado como si fuera un bebé, y el mono se baja, el mono estaría descendiendo del hombre. El mono desciende del árbol también cuando quiere, no sé, ir a buscar una mona, ir a comer una banana, un plátano. El mono come plátanos realmente. ¿O es un mito? ¿El mono come mitos? ¿Es un mito lo que come? ¿O es un plátano? ¿El mono come un plátano o come un mito? No sería esa la expresión. Sería necesario decir, ¿el mono come un plátano o es un mito? Y tú me dirás, ¿qué? ¿Qué es un mito? Eso que está ahí, eso amarillo que está tirado ahí, que está comiendo el mono, ¿es un plátano o es un mito? Esas son las preguntas que se hacen los documentales de National Geographic. National Geographic, no hay plural allí. National Geographic se hace esas preguntas. El mono come un plátano. ¿Es un plátano lo que come el mono o es un mito? A mí me gustaba responder las publicaciones de National Geographic en redes sociales. Porque en un momento National Geographic hacía preguntas.
Hay muchas cuentas en redes sociales a las cuales les gusta hacer preguntas. De esa forma, uno incentiva el comentario. Ah, los community managers incentivan que las personas comenten, las personas que ven esa publicación comenten. Entonces, National Geographic hacía preguntas, ¿no? Del estilo, no sé, ¿sabías que el ciervo rojo de Teotihuacán está en extinción? Y aparecía una foto del ciervo rojo de Teotihuacán ahí comiendo, pastando, ¿no? Comiendo pasto, pero habiendo levantado la cabeza y mirado hacia la cámara. ¿Sabías que el ciervo rojo de Teotihuacán está en extinción? Y aparecía, ¿no?, la cara del ciervo. Entonces uno, ¿no?, iba ahí a comentar, sí. O directamente comentaba, no. Hay otros que comentaban, no sé, voy a dejar de seguir esta cuenta. Cosas por el estilo, ¿no? En vano, porque al fin y al cabo, si uno quiere dejar de seguir la cuenta, no tiene por qué anunciarlo. Si uno anuncia en un comentario que va a dejar de seguir una cuenta, persigue dos objetivos. Dos objetivos posibles. O mostrarse o querer mostrarse, ¿no?, delante de las otras personas que puedan llegar a leer ese comentario. Mostrarse como una persona rebelde, como una persona contestataria, como una persona que hace lo que dice, como una persona frontal, como una persona valiente, o busca que National Geographic le pida perdón, ¿no?, y salga en su búsqueda y le responda a ese mensaje y le diga, no, 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 por favor, no te vayas. Te ofrecemos, no sé, un póster de un puma. Eso no va a pasar, ¿no? O sea, quizás las personas escriben eso esperando a que el dueño de la cuenta le comente y le diga, no, no, por favor, no te vayas, ¿no? Cuando uno escribe, voy a dejar de seguir esta cuenta. Quizás inconscientemente o conscientemente uno espera que el dueño de la cuenta le comente, ¿no?, y le diga, no, no, ¿por qué? ¿Por qué vas a dejar de seguirme? Por favor, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, ¿no? No te vayas. Nunca va a pasar eso. ¿Por qué? ¿Para qué uno anuncia sus decisiones o uno anuncia sus deseos en Internet? Y más aún en redes sociales. Voy a dejar de seguir esta cuenta. No, no tiene sentido. Esos deseos no se anuncian en Internet. Los deseos que se pueden llegar a anunciar en Internet son los deseos amorosos. En redes sociales, cuando uno tiene un deseo, ¿no?, para con una señorita, por ejemplo, uno estaría bueno que lo anuncie por Internet. Pero al revés, son esos deseos justamente los que se callan. Se publican o se ventilan deseos que no tienen ninguna importancia para nadie, porque el hecho de que vayas a dejar de seguir una cuenta no le importa a nadie, ni siquiera a vos mismo, creo. Lo más probable es que no te importe ni siquiera a vos dejar de seguir la cuenta que publica la foto del ciervo rojo de Teotihuacán. Sin embargo, publicás esos deseos básicos y que no le importan a nadie y ocultás tus verdaderos deseos. Ocultás los deseos que realmente, si se cumpliesen, te harían feliz.
ocultás los deseos que quizás deberías ventilar para que la otra persona, el receptor de ese mensaje, se entere. Porque si no, si no se entera que lo estás deseando, nunca te va a dar bolilla. Entonces, ¿por qué la timidez nos lleva a ocultar nuestros verdaderos deseos y publicar deseos que no valen nada, que no sirven para nada? Voy a dejar de seguir esta cuenta. ¿Para qué lo pones? Habría que publicar otro tipo de deseo, ¿no? Está Yamila ahí que tiene la cuenta y vos la deseás a Yamila y querés salir con ella. Bueno, ese es un deseo que deberías publicar. Entiendo que es muy difícil, ¿no? El acoso existe en redes sociales, el acoso existe en internet, y ahora mismo es muy difícil ponerse insistidor, ¿no? Yamila está ahí en redes sociales y vos la deseás, bueno, podés publicar una vez tu deseo para que Yamila lo vea. Pero las probabilidades de que Yamila vea ese comentario son pocas, entonces, bueno, quizás, no sé, se te ocurra empezar a publicarlo más veces hasta que Yamila lo vea, pero si uno empieza a publicar muchas veces el mismo mensaje en redes sociales, reitero, corremos el riesgo de que nos tomen por acosadores. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, no hay que utilizar las redes sociales, hay que ir a Yamila y decírselo de frente. Hay que ir, tocarle la puerta, y cuando Yamila nos atienda le diremos: hola Yamila, disculpa que he molestado tu relajación de las 4 de la tarde, pero necesito decirte algo muy importante. Te deseo. Ajá, ajá, a. ¿Por qué uno habría de incluir esas onomatopeyas? Bueno, por la canción de Maná, ¿no? Hay una canción de Maná que dice justamente así: te deseo, ajá, ajá, a. Entonces, uno, al utilizar esa canción de Maná, seguramente Yamila caerá rendida a nuestros pies, ¿no? Uno le toca la puerta a Yamila, reitero, aparece Yamila con la cara verde, ¿no? Y uno la mira así y dice: Yamila, ¿qué pasa? ¿Quién eres, Yamila, en realidad? ¿Eres del espacio exterior? No, ocurre que Yamila estaba en su relajación de las 4 de la tarde y tenía, ¿no? Tiene una toalla en el pelo y una máscara exfoliante verde en la cara, ¿no? Que está, bueno, alrededor de los ojos y, bueno, así como se ponen las máscaras exfoliantes. Entonces nos atiende Yamila, ¿no? Y dice: ¿qué haces aquí, Huberto? No me llamo Huberto, le dijo Huberto, ¿no? Me llamo Humberto. Yamila siempre se confundía el número, no, el nombre. Lindo sería que nos llamemos por número, ¿no? En vez de tener un nombre, como para no estar repetidos, digo yo. Porque hoy en día, qué sé yo, sea cual sea tu nombre, por ejemplo Agustín, te llamás Agustín y seguramente hay muchos Agustines. Por todos lados hay Agustines. Hay Agustines en tu ciudad, hay Agustines en tu país, incluso Agustines alrededor del mundo debe haber. Y también Agustinas. Agustines y Agustinas. También hay Libustrinas.
que nada tienen que ver con agustinas. Bueno, Agustina alguna que otra vez ha tenido algún arrumaco ahí contra la libustrina, pero eso no significa que Agustina tenga algo que ver con la libustrina. Sí, Agustina podría tener algo que ver con la libustrina si utilizara el marketing, ¿no? Si Agustina utilizara el marketing, podría convertirse en experta en podar libustrinas. Agustina, soy Agustina y te podo la libustrina. Yo, si me llamara Agustina, inmediatamente estudiaría jardinería y me haría una especie de tarjeta de visita que digan, ¿no? Soy Agustina y te podo la libustrina. Me especializaría en poda de libustrina. Yo una vez estudié jardinería. Cuando llego le digo al profesor, quiero ser experto en podar libustrinas. Y el profesor me dice, pará, primero, hola, primero buen día. Sí, le digo, discúlpeme, profesor. Pasa que es tal mi efusividad, es tal son muchas mis ganas de podar una libustrina, son muchas mis ganas de aprender a podar una libustrina, señor profesor. Así que, por favor, discúlpeme mi atrevimiento, discúlpeme la omisión del saludo, pero yo necesito podar una libustrina. ¿Cómo necesito podar una libustrina?, me dice el profesor. Sí, necesito. ¿Por qué? Porque sí, porque estoy yendo al psicólogo y el psicólogo me detectó ansiedad por la libustrina. Entonces yo le dije, doctor, ¿cómo puedo calmar mi ansiedad por la libustrina? Y me recomendó que venga a verlo a usted. Me recomendó que vaya a tomar clases de jardinería en las cuales me enseñaran a podar una libustrina y de esa forma yo podré calmar mi ansiedad. Señor doctor podador, discúlpeme, yo sé que no es usted el doctor, sé que usted es el podador. Usted es el podador porque puede hacer de todo, le dije yo. Y me dice, no, ¿por qué? Yo podo. No, se dice yo puedo. Le digo, no, yo podo, pero podo porque podo una planta. No, le dije yo, no se dice podo, se dice yo puedo. Usted, señor podador, debe tener, no sé, una fuerte autoestima, ¿no? Y contagia esa cosa de autoayuda, de yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Seguramente debe hablar con todo su círculo más íntimo, sus familiares, su pareja, y todos deben tener como una especie de mantra así de autoayuda, de quererse a uno mismo, ¿no? Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Usted, señor profesor podador, ¿usted tiene una empresa de podación? Sí, me dice, tengo una empresa de poda. No se dice una empresa de podación, se dice una empresa de poda. Muy bien, le digo. Y sus empleados son todos tipo una secta, ¿no? Le digo, porque esa cosa de autoayuda, de yo puedo, yo puedo, seguramente usted tiene una secta y ahí adentro de esa camioneta, en vez de llevar tijeras para podar y máquinas para cortar el pasto y motosierras, seguramente usted ahí de adentro tiene un altar medio extraño con velas y vaya a saber uno a quién adora, ¿no? Con esa pantalla de la autoayuda, usted seguramente debe tener una cosa media extraña ahí adentro de la camioneta. Yo no tengo nada ahí adentro de la camioneta, tengo muchas tijeras para podar. Bueno, sí, le dije yo, desconfiado y escéptico, ¿no? Yo no le creo a los podadores. Si hay alguien a quien no le creo, es a los podadores. El podador es muy mentiroso. El podador viene, te poda la libustrina, cuando termina de podarte la libustrina, te golpea la puerta y te dice,
terminé. Y si uno revisa la libustrina, se dará cuenta de que el podador en realidad no terminó. O sea, siempre hay alguna ramita que le queda. Y el podador dice que terminó. Mentira, no terminó. El podador es aquel que miente. No sé si miente a propósito o miente sin darse cuenta, porque quizás el podador, no sé, no ve bien. Entonces empieza a podar, y una vez que podó, se fija así más o menos y dice, ya está. Capaz que no ve bien. Entonces lo que él piensa que es un trabajo terminado, en realidad no lo es. Desconfiad de el podador con anteojos, porque de él será el reino de los cielos. No. Desconfiad del podador de anteojos, porque quizás sea un podador mentiroso. Desconfiad de el podador con anteojos, porque quizás no vea bien su trabajo y termine podando cualquier cosa. Desconfiad del podador con anteojos, porque el podador con anteojos quizás sea alguna especie de persona rara y tenga dentro de la camioneta un altar con velas y le pinte algún delirio místico y con esa cosa de yo puedo, terminé. No sé, convirtiéndote a su religión. Y yo quería nada más que me podaran el árbol, que me podaran la planta esa que tengo delante de mi casa. Y al final terminé convertido a una secta milenaria. Soy movimentario y ahora estoy aquí, queriéndote y ahogándome entre fotos y cuadernos y entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. En fin, vine aquí, señor podador, porque me mandó mi psicólogo y me dijo que tenía ansiedad libustrinesca. Ansiedad por la libustrina. ¿Y cómo se cura, o por lo menos cómo se trata la ansiedad libustrinesca? Bueno, podando una libustrina. Entonces yo cada vez que tenga ansiedad libustrinesca, tomaré mis tijeras y me pondré a podar una libustrina de tal forma de que pueda bajar mi ansiedad. Es por eso que vengo aquí. Yo, para podar una libustrina, primero necesito aprender a podar una libustrina. Señor podador, ¿usted puede ayudarme a podar una libustrina? El podador ya me miró con cara rara. No le gustó que le dijera lo del altar adentro de la camioneta. No le gustó que yo le dijera que él tenía una secta. No le gustó que yo dijese que había que desconfiar del podador con anteojos, porque él tenía anteojos. Pero tenía anteojos de sol. Sin embargo, el podador es alguien que se toma las cosas muy a pecho. El podador no le podés decir nada porque el podador ya se te ofende. Es de enojarse rápido el podador. Entonces yo dije, desconfiad del podador con anteojos. Y lo dije, lo grité así a los cuatro vientos. Entonces toda la gente del barrio se asomó a la puerta. Toda la gente del barrio se asomó al balcón y dijo, no le demos más trabajo a ese podador. ¿Por qué? Dijo la señora de enfrente, ¿no? De balcón a balcón hablaban, ¿eh? Como un edificio así, de balcón a balcón. Uno dijo, no le demos más trabajo a ese podador. ¿Por qué? Dijo la señora de enfrente. Porque tiene anteojos y acabo de escuchar una revelación.
Qué revelación, le decía a la señora de enfrente. Que no debemos confiar en los podadores con anteojos. Y ese podador, el que siempre nos poda las plantas en el barrio hace 30 años, tiene anteojos. Y hoy nos ha iluminado una luz. Oh, gracias luz por iluminarnos. Gracias por decirnos la verdad acerca de los podadores. Hoy hemos escuchado una voz del más allá que nos ha dicho que no confiemos en los podadores con anteojos. Tiene razón, y todos empezaron a aplaudir, ¿no? Todas las señoras, todos aquellos que habían salido a los balcones, todos aquellos que se habían asomado cuando yo empecé a los gritos, bueno, todos empezaron a aplaudir. Inmediatamente después del aplauso, todos se volvieron a su casa, ¿no? Pero ya había quedado en claro que no iban a contratar más al podador este que estaba ahí enfrente mío. ¿Por qué? Porque tenía anteojos. Y yo había dicho que no había que confiar en el podador con anteojos. Pero no me refería a cualquier anteojo, me refería al podador que no ve bien y que usa anteojos para ver. Pero la gente malinterpretó. Y acordaron no darle más trabajo a este podador que estaba ahora mismo enfrente mío, enfurecido conmigo, ¿no? Porque yo había logrado en un santiamén que la gente del barrio que lo contrataba a él, hacía más de 30 años, ya no lo contrate más. Yo intenté frenar su ira y le dije, ¿no? Señor podador, dialoguemos. Yo durante mucho tiempo había sido negociador de rehenes. Yo había estado ahí en la policía y había sido negociador. De eso, viste que cuando hay una toma de rehenes, el tipo agarra el megáfono y empieza a negociar con los malhechores. Empieza a negociar con los secuestradores. Empieza a negociar con los ladrones, con el que esté ahí adentro. Bueno, yo era ese. Tenía bigotes en algún momento. No tenía todavía ansiedad libustrinesca. Y era negociador. Quizás, ahora que me detengo a pensar, llegaré tarde al trabajo. Porque si cada vez que quiero pensar me detengo, seguramente llegaré tarde a cualquier lugar al que vaya. Es por eso que uno no debe detenerse a pensar. ¿Viste? Cuando uno dice, me detuve a pensar, ¿por qué llegó tarde, señor? ¿Por qué llegó tarde al trabajo? ¿Por qué llegó tarde? Usted tenía que estar aquí a las 8 y son las 9:30. ¿Por qué llegó tarde? Y pasa que me detuve a pensar. Pero no puede pensar caminando, piense mientras avanza. Por favor, porque si usted se detiene a pensar, me llega tarde. ¿Y quién me reparte las medialunas? Claro, porque cuando uno es delivery, uno no puede llegar tarde. Si uno es delivery y trabaja, por ejemplo, en una cafetería, uno no puede llegar tarde. ¿Por qué? Porque se pasa el horario del desayuno. Si uno llega tarde, por ejemplo, yo en un momento era delivery de una cafetería. Y no podía llegar tarde. O sea, no había forma de que yo me detuviera a pensar. No podía llegar tarde, porque si yo llegaba tarde, en principio, las medialunas se enfriaban, ¿no? Los muffins. Yo repartía muchas cosas. Yo era delivery de una cafetería y había personas que hacían su pedido en ese mismo instante. Y también había personas que tenían, como quien dice, su reserva. Tenían como un pedido todos los días. Había personas que llamaban y decían, bueno, mándame un café
con un muffin, con un cupcake, con una dona. Y había otras personas que tenían, como quien dice, su reserva. Todos los días había que llevarle un café con una dona, ya a un horario estipulado previamente. Entonces uno no podía llegar tarde, porque si uno, delivery, llegaba tarde, tanto aquellas personas que tenían el desayuno pautado durante todos los días de la semana, como aquellos que se habían antojado hoy y habían llamado para pedir un desayuno, todas esas personas se quedarían sin desayuno. Además, si yo llegaba tarde, también los desayunos se enfriarían. Los cafés se enfriarían. ¿Por qué? Porque el dueño de la cafetería era una persona que hacía las cosas a la vieja usanza, ¿no? El tipo preparaba el café y tenía todos los cafés listos para las 8 de la mañana. Y ahí llegaba yo, agarraba todos los cafés y salía a repartirlos. Yo le decía al tipo, escúcheme, don Julián, porque así se llamaba el dueño de la cafetería, ¿no? Cafetería Don Julián, de Don Julián. Porque viste que hay negocios que suelen ponerle de quién es. O sea, quién es el propietario del negocio. A mí qué me importa quién es el propietario del negocio. Uno va y dice, por ejemplo, no sé, Almacén Flor de Lirio, de Carlos Balmaceda. A mí qué me importa que es de Carlos. A mí qué me importa quién es el dueño. El dueño quiere figurar. Bueno, ponele tu nombre al negocio. A mí no me importa quién es el dueño. Me puede llegar a importar si tengo algún problema con ese negocio. Entonces, si yo tengo algún problema en ese negocio, ¿no? Y ahí dice el nombre en el cartel, dice el nombre del dueño, bueno, yo ya sé a quién dirigirme para hacer el reclamo. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que tuvo que sacar su nombre del cartel. Porque claro, él tenía su nombre ahí en el cartel, ¿no? Decía Frutería La Banana Enamorada, ¿no? De Eustaquio González. Entonces, bueno, las personas se quejaban. ¿Por qué? Porque las bananas que él vendía no estaban enamoradas, ninguna. Ninguna. Es más, estaban incluso desilusionadas. No sé si es esa la palabra, pero ¿viste? ¿Cuál sería el antónimo de enamoramiento? ¿Cuál sería el antónimo de enamorado? ¿Soltero? No. Uno habitualmente puede llegar a utilizar la palabra soltero para referirse a aquellas personas que no están enamoradas, pero no es exactamente eso. Una persona que está soltera, soltero es el antónimo de casado. El antónimo de enamorado, o sea, aquella persona que está desenamorado, no, ni tampoco. Desenamorado tampoco, porque desenamorado es aquella persona que se enamora, pero luego se le va el enamoramiento. Entonces tampoco es desenamorada la palabra que yo estoy buscando. Bueno, el tema es que las bananas que vendía mi amigo Eustaquio no estaban enamoradas ninguna. Entonces, claro, la gente se quejaba. La gente compraba bananas, se las llevaba a la casa y después volvía y le decía, discúlpeme, dice, yo quiero devolver estas bananas porque ninguna de ellas está enamorada. Y eso generaba bastante conflicto, ¿no? Porque, claro, ¿cómo sabe uno si las bananas que compra están enamoradas? ¿Enamoradas de quién? También, ¿no? Porque primero habría que preguntarse si la banana se enamora.
la banana se enamora o no se enamora. Eso habría que consultárselo a Ricardo Arjona, por ejemplo. Ricardo Arjona, que suele hacer esas canciones quizás hablando de bananas enamoradas. La banana se enamora, Ricardo. Puede ser que la banana se enamore. El tema era que mi amigo Eustaquio tenía una frutería cuyo nombre era La Banana Enamorada. Y las personas pensaban que las bananas que él vendía estaban todas enamoradas. Se llevaban las bananas a la casa y después volvían con las bananas y decían, mire, quiero devolverle esta banana porque no está enamorada. Y los empleados de Eustaquio que estaban ahí le decían, discúlpeme señora, ¿cómo sabe usted que esta banana no está enamorada? Y uno se da cuenta a simple vista, joven, le decían, ¿no? Las señoras que venían a comprar las bananas. Uno sabe diferenciar las bananas que están enamoradas de las bananas que no. No me subestime, tengo 62 años, tengo 70 años. Una se da cuenta cuando una banana está enamorada o no. Mire, señora, en principio, no sé cuál es su parámetro para darse cuenta si la banana está enamorada o no está enamorada. Primero, usted dice que no, yo le podría decir que sí. Mire, ¿ve esas manchitas en la cáscara? Bueno, esos son los ojos. Y ve esta otra manchita, es una sonrisa. La banana está contenta, la banana está feliz, la banana está enamorada. Para mí la banana está enamorada. Si para usted la banana no está enamorada, bueno, es cosa suya. Para mí sí. No, joven. Fíjese que no está enamorada. Se nota a simple vista que la banana no está enamorada. Reitero, señora, es discutible. Para mí sí está enamorada, para usted no. Quizás esto sea una metáfora acerca de la disfunción sexual, ¿no? La banana está enamorada o no está enamorada. Bueno, no es una metáfora acerca de la disfunción sexual. No es una metáfora que utilizaría un urólogo para explicar la disfunción sexual. Imagínate, ¿no? Una pareja va a ver al urólogo porque el hombre tiene disfunción sexual. Y empieza a hablarle, ¿no? La banana está enamorada, no está enamorada, ¿por qué? Bueno, en este caso hablamos de bananas. La banana, de bananas reales. No es una metáfora de un médico. No sabemos si la banana está enamorada. ¿Por qué? Porque por eso estamos acá, doctor. No es una metáfora. Estamos hablando de una frutería y estamos hablando de una banana. La banana está enamorada del plátano. Pero no son lo mismo. La banana y el plátano. ¿Quién sabe? Si la banana está enamorada del plátano, ¿no es algo así como una metáfora sobre el ego? ¿No es algo así como decir, estoy enamorado de mí mismo? Todo esto le decía el vendedor a la señora, ¿no? Y la señora le dice, no, llámeme al dueño, llámeme a don Eustaquio. Entonces, bueno, estos reclamos eran todo el tiempo, ¿no? Y Eustaquio tenía que venir de allá del fondo, que tenía ahí su casa, atrás del local, y por ahí estaba jugando con unos trenecitos que tenía y tenía que venir a atender los reclamos de las viejas, que empezaban a preguntarse o a preguntarle si la banana estaba enamorada o no. Y empezaba una especie de discusión filosófica acerca de la banana, el plátano, el enamoramiento, el urólogo, el sexólogo y un montón de otras cosas que nada tenían que ver con una frutería. Entonces, reitero, Eustaquio decidió sacar
su nombre de allí, ¿no? Frutería La Banana Enamorada, de Eustaquio González. Bueno, no. Sacó. Esa parte que decía de Eustaquio González, no, lo sacó. Entonces quedó, ¿no? El nombre. Frutería La Banana Enamorada. Y no decía de quién era. Entonces las personas ahí iban a comprar banana, se la llevaban a la casa y después volvían. Discúlpeme, joven, esta banana no está enamorada. ¿Quién sabe, no? Si esta banana realmente no está enamorada? Quizás no tenga que ver con el enamoramiento. ¿Por qué dice usted que no está enamorada? Y fíjese, no tiene pinta de banana enamorada, no. ¿No la ve? Si estuviera enamorada, bueno. Pero ahora mismo no. Ahora mismo usted la ve ahí, la banana está como... No encuentro la palabra, reitero, no encuentro la palabra de lo contrario de estar enamorado. No encuentro el antónimo para la palabra enamorado. Pero usted se da cuenta, mírela, mire esa banana, no está enamorada. Y bueno, puede ser que ahora mismo esté así, pero quizás en algún momento, por ejemplo, hoy a la noche, la banana cambie y parezca más enamorada. No. Discúlpeme, joven, pero la que ve la banana soy yo. Y yo la vi anoche y suelo verla de noche y no. No, esta banana no está enamorada. ¿No? Las señoras iban ahí con el marido a la frutería. Entonces, como el vendedor decía, bueno, es una cuestión de percepción, es una cuestión de opinión. Puede ser que sí, puede ser que no. Para mí sí. Para usted no, pero para mí sí. Bueno, es como que se generaba un conflicto ahí en la frutería y la persona pedía hablar con el dueño. Y como el nombre del dueño ya no estaba en el cartel del negocio, los vendedores se hacían los distraídos. Esta banana no está enamorada, quiero que me devuelvan la banana, quiero que me devuelvan mi banana enamorada. Yo tenía la esperanza de tener conmigo una banana enamorada y no la tengo. Quiero hablar con el dueño. No, señora, no tenemos dueño. ¿Cómo que no? Quiero hablar con el dueño. Y la persona se iba hasta afuera, ¿no? La señora, doña Eduviges, se iba hasta afuera, ¿no? A mirar el cartel para ver el nombre del dueño, porque habitualmente en esa ciudad aparecían los nombres de los dueños en los carteles. De hecho, mi amigo Eustaquio González también tenía el nombre, como lo conté hace un rato. Frutería La Banana Enamorada de Eustaquio González. Ante los reiterados reclamos y ante las reiteradas interrupciones a su momento de juego con trencitos, Eustaquio decidió sacar su nombre del cartel. Entonces, allí, doña Eduviges venía y exigía hablar con el dueño. Como los vendedores se negaban, la señora Eduviges salía hasta la vereda y miraba el cartel, intentando encontrar el nombre del dueño allí, ya que el vendedor le decía que ellos no tenían dueño. La señora Eduviges salía hacia afuera buscando el nombre del vendedor allí en el cartel. Y no lo encontraba. ¿Por qué? Porque mi amigo Eustaquio González había sacado el nombre suyo del cartel. ¿Para qué? Para que no lo molestaran más.
Entonces la señora Eduviges miró el cartel y no encontró el nombre. Como no lo encontró, se enfureció más todavía y fue hacia adentro a hablar con el vendedor una vez más. Y le dijo, señor vendedor, exijo hablar con el dueño. ¿Dónde está el dueño? No, señora, no tenemos dueño. ¿Cómo no van a tener dueño? Dice. Cualquier negocio tiene dueño. No, señora, le dijo, las cosas no tienen dueño y las personas tampoco. ¿Cómo se espera usted que nosotros tengamos dueño? No tenemos dueño. Somos personas libres. Nacimos para ser libres. No tenemos dueño. Y todo se volvió una especie de discusión filosófica que al fin y al cabo terminó cansando un poco a doña Eduviges, que lo único que quería era comerse una banana enamorada. ¿No? Era poder comerse una banana también. O un plátano. O una banana enamorada de un plátano. O un plátano enamorado de una banana. ¿Por qué no? El plátano y la banana son la misma cosa. ¿Será esta una metáfora sobre el ego? Doña Eduviges, ¿existirá realmente? ¿Pudo solucionar su problema? ¿Pudo lograr enamorar nuevamente a la banana? ¿Pudo lograr que su banana se enamore nuevamente? ¿Quién sabe? En el próximo episodio de La banana enamorada conoceremos este y todos los finales posibles para todas las incógnitas que hemos planteado aquí. ¿No? Como uno cuando ve una novela dice, ¿podrá Julián defender el amor de Rosaura? Lo veremos en el próximo episodio. Bueno, yo no creo que vuelva a hablar de La banana enamorada, ni siquiera de doña Eduviges en el próximo episodio. Quizás en algún episodio futuro volveré a hablar de doña Eduviges, de la banana enamorada, de la banana que ella quería que estuviera enamorada, y quizás también volveré a hablar de la frutería de mi amigo Eustaquio. Por ahora no. Por ahora no, porque ya es muy tarde. Diré solamente que doña Eduviges se cansó. La discusión se tornó muy filosófica acerca de las bananas, acerca del amor. Y doña Eduviges ya no estaba como para discutir o debatir durante tanto tiempo. Entonces, además, bueno, entonces se retiró de la frutería doña Eduviges. Además, se le pasaba la hora y tenía que hacer de comer y todo, así que bueno, prefirió irse a su casa con la banana así en ese estado. ¿No? Tuvo que acostumbrarse, como quien dice, a la banana en el estado en el que estaba. Qué sé yo, quizás para ella no estaba enamorada, pero quizás era otro el problema. Quizás, reitero, doña Eduviges no exista, la frutería, la banana enamorada tampoco exista. Y sea simplemente una metáfora para hablar de quién sabe qué cosa, porque hay muchas analogías o para asociar de repente esta historia. Dejaré que tu mente le encuentre el sentido a esta historia. Dejaré que tu mente le encuentre el significado. Dejaré que tu mente asocie
esta historia con alguna situación real, con algún hecho real, y le encuentre un final. Si es que existe un final para esta historia. Dulces sueños.